Gloria a Dios. Que no se acabe el gozo, amén. Tome su lugar por un momentito. Estoy muy contento. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Tenemos un evento muy especial este día. Y les digo, es un evento muy especial porque hoy podemos celebrar juntos al Señor, amén. Y si para usted no es especial eso, pues les quiero decir que algo está pasando en su vida, amén. Espero que sea algo especial para usted, como lo es para nosotros los que hemos creído en el Señor, amén. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por lo que ha consagrado usted desde su casa. Si lo ha hecho está bien, y si no, pues no se apure. Realmente no estamos pidiendo nada en concreto. Esto es algo maravilloso cuando nosotros dedicamos desde nuestro hogar algo para Dios, amén. Aún su adoración, su servicio ya tiene que venir preparado para usted y yo adorar a Dios aquí, amén. Me he gozado esta tarde. Es algo muy especial cuando nosotros alabamos a Dios haciendo algo en el ministerio y sin hacer algo en el ministerio también, amén. Esto es algo muy bonito que lo deleito igual en la misma dimensión. Tengo las manos libres para adorar a Dios, y usted que tiene un ministerio, cuando no esté haciendo algo para el Señor en su ministerio, gócese, amén. Gócese porque Dios tiene ese plan para su vida. Si hay alguien que no hable inglés aquí, tenemos ahora la oportunidad de también tener un intérprete. No sé si los jóvenes se pueden quedar este día aquí, eso es importante. Entonces vamos a invitar a nuestra hermana Julie, si nos puede ayudar a interpretar. Hermana Julie, ¿sí nos ayuda? Ok, deje preparar un micrófono y vamos a gozarnos este día, amén. Pásame ese micrófono azul, por favor. El azul. Esa. Gloria a Dios. Pues vamos primero a hacer una oración por lo que ha consagrado el pueblo de Dios, como siempre, y después vamos a pasar a lo siguiente. Al final de la prédica tenemos algo que anunciarles. Es algo muy especial, así es que prepárese. Al final Dios va a tener algo para nosotros que, si usted se interesa, pues Dios aquí va a estar para bendecirnos, amén. Vamos a orar por esta ofrenda que se ha puesto en este lugar. Señor Jesús, gracias primeramente porque tú, Señor, has derramado de tu bendición, porque tú, poderoso Dios, has puesto, Padre bendito, esa bendición en la mano de tu pueblo, Señor Jesús, y de lo mismo tuyo, Padre amoroso, podemos aportar para tu obra. Padre bendito, sabemos que esta obra no es de nadie, es tuya, Padre celestial, y pedimos que tú, Señor Jesús, seas el que bendigas y multipliques, Padre amado, las bendiciones para aquellos que han consagrado algo para tu obra. De igual manera, poderoso Dios, que tú seas, Padre amoroso, el que nos permitas, Padre bendito, hacer esta decisión desde nuestros hogares, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, multiplica lo que se recibe, bendice las manos que lo administran, y tú, poderoso Dios, bendice a aquellos que quieren ser esa bendición y no lo pueden ser, en tu poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Y no sé cuántos hayan traído Biblia este día, pero vamos a tratar algunos puntos que yo creo que son muy interesantes para todos. Vamos a ir al capítulo 5 del libro de Romanos, vamos a empezar del verso 12 y vamos a leer algunos versículos aquí. Ciertamente, pues son varios versículos, pero quiero que ustedes y yo comprendamos. Les quiero decir que en tiempo antiguo, ustedes van a mirar en otras dispensaciones que se va a hablar de templos, y son templos que pues en algunos de ellos no habitaba Dios, amén. Y les quiero decir que también pueden mirar que antes que la ley fuera dada ya había pecado. Entonces estamos hablando de que ya había este problema desde antes en muchos seres humanos que asistían a lugares donde no existía Dios o no estaba Dios, amén. Si es que vamos a leer esta porción bíblica y después vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio en esta tarde, amén. Vamos a una bienvenida a todos en general, para no nombrar por nombres, todos son bienvenidos aquí.
esta familia hermosa que conozco desde hace mucho tiempo. Dios les bendiga. Estoy contento, complacido con nuestros hermanos que están con nosotros. Amén. Tienen todos capítulo 5 del libro de Romanos. Empezamos verso 12. Y miren, observen, vamos a leer algunas cosas aquí. Quiero que usted tome conciencia que ciertamente, aunque usted no conozca a Dios, de todas maneras, esto no implica que usted esté libre del pecado. Amén. Si no lo conoce de todas maneras, el pecado está ahí con usted. Amén. Con este concepto vamos a empezar para que usted se vaya familiarizando. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios que por gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante de Jesucristo, Señor nuestro. En inglés lo va a leer nuestra hermana Yuli. Romans chapter 5, verse 12 reads like this. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed then when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, over the simulated of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of many by death, much more the grace of God, and the gift by grace which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and one gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteous of one free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Gracias, hermana. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos permita mirar el plan divino de Dios desde antes, incluso de la fundación del mundo, pero desde el principio de la primera dispensación. Amén. Y les quiero decir esto, ¿sabe por qué? Porque hace tal vez 2 sábados que yo traje una enseñanza o prédica donde usted es un material muy especial. Vamos a continuar un poquito más, vamos a ver ahora cuál es en sí el proceso
y quiénes somos nosotros. En sí, el tema, ¿qué material es usted? ¿Qué material soy yo? Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Oímos recio, hermana? No. Ok, vamos a orar. Y después de la oración empezamos. Amén. Nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, por la obra, poderoso Dios, que tienes en tus siervos, Padre amado, aquí en este lugar. Gracias, Padre amado, por la vida. Gracias, Señor, porque tú, poderoso Dios, nos has permitido, Señor, llegar hasta este tiempo de tu gracia. Y porque estábamos, Padre bendito, tan lejos y nos has acercado, Padre bendito, para alcanzar de tu bendición, de tu misericordia, de tu perdón. Gracias, Padre amoroso. Bendice, Señor, este día a los que están en este lugar. Padre amado, unge mis labios y permíteme, poderoso Dios, hablar de estas cosas con libertad. Que tú seas, Padre amado, exaltado en lo que se hable aquí y nos permitas, poderoso Dios, aprender algo este día para que tu nombre sea exaltado. Bendice los sentidos de cada uno de tus siervos que están en este lugar y permítenos, Padre amoroso, dar de gracia lo que recibimos de gracia en tu precioso nombre. En el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Y vamos a empezar, amén. Tome su lugar dándole gloria a Dios. Piense qué tipo de material es usted. I want you to think about what you're made of this evening. Les quiero decir que si usted notó, leímos el libro de Romanos y leímos algo muy importante. If you notice, in the chapter that we just read, we read something really important. Lo primero que quiero darle énfasis es que antes de la ley había pecado. Usted lo leyó. So I want to emphasize that what we read, it says that even before the law there was sin. El hecho de que no había ley no significaba que aquellos que estaban haciendo pecado estaban en gracia de Dios. So even though there was no law, those that sinned doesn't mean that they were doing what God wanted. Y lo que el pueblo de Dios tenía en mente y en su corazón es que ellos eran los elegidos. And the people of God thought that they were the chosen ones. Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios, ellos estaban en gracia de Dios en cualquier situación que vivieran. So they thought that they were the chosen ones, so they thought if they sinned, it was all right. Y hoy en día no es mucha la diferencia el pensamiento de aquel tiempo a este tiempo. So even today, that's not different. Many of us still think that it's okay to sin. Hoy en día tenemos multitud de gente que piensa que está bien como vive. We have multitude of people that think that the way they are living, it's the right way. Para ellos no hay mucha preocupación si están sirviendo a Dios o si no están sirviendo a Dios. So they're not too worried if they're serving God or if they're not serving God. En otras palabras, sin ser el pueblo de Dios, se sienten elegidos por Dios como que tienen algo especial en privilegios. So even though they're not the chosen one, they still think that they're the chosen one and they have privileges. No se preocupan por su salvación. They're not so worried about their salvation. Lo que el pueblo de Dios mismo no se dio cuenta So what the people of God didn't realize, es que cuando Dios puso estos mandamientos, that when God placed or gave the commandments, metió a toda la humanidad en esos 10 barrotes. it was for everyone. Those 10 commandments, it was for everyone. En otras palabras, a todos los metió sin ser pueblo de Dios y siendo pueblo de Dios a un mismo dictamen que Dios había propuesto para salvación. So even if you come to church or not, those commandments were for everyone. En ese tiempo tenemos nosotros ya testimonio que había templos. So we read in the word that there was already temples, churches back in the day. Cuando usted tenga tiempo, no vayamos a la escritura, pero yo les voy a decir, menciona 3 templos So the word of God mentions 3 temples en el libro de Jueces en el capítulo 9. in the book of Judges, chapter 9. Y esos templos los nombra que son templos donde no habitaba Dios, pero había gente adentro de esos templos. So, and then those temples, God did not abide in them, but there was people in them. Y uno de estos templos, si usted ya después tiene tiempo, está en el capítulo 9, verso 4. So whenever you have time and you read chapter 9, verse 4, El nombre del templo era Baal Beret. so one of the names of the temples was Balberet. Y les quiero decir que aunque era un templo donde se reunía mucha gente, no existía el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. And I want you to know that even though there was multitude of people that unite in there, the presence of God was not in that place. También habla de un templo que se llamaba Baal Beret. No, Baal Berit. There was another temple called Balberet.
Y este otro templo también dice la escritura que aunque era un templo, este templo era de muchos dioses, And it mentions that this temple had many gods, pero no del Dios verdadero. but not of the true God. Y hoy en día también tenemos este tipo de situación aquí. And now a day we have those kind of situations too. Les quiero decir que había otro templo que era el templo de los dioses. And there was another temple that was called the Temple of Gods. Eso usted lo puede mirar en el capítulo 4, en el capítulo 9, verso 4, verso 27 y verso 46. So again, that is in Del book libro of de Jueces. Judges 9:4. Pero aquí lo importante es que usted se dé cuenta que el pensamiento y la estrategia del enemigo de su alma y de mi alma no ha cambiado mucho. So I want you to know that the way that the devil makes us think, it's not different from what was back then. Todavía sigue con el mismo plan y propósito de desviar a la humanidad del Dios creador de su vida. He still plans on straying us away from the path of the Lord. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, aún muchos de los convertidos. And even though many of us that are here in church, that's one of our biggest problems today. Y les quiero decir que cuando Dios reveló quién era Jesucristo, And when God revealed who Jesus was, Él le reveló solamente a sus discípulos he quién era Él. only revealed it to his disciples. Y todavía sigue revelando solamente a sus hijos quién es Jesucristo. And he's still revealing it, but only to his true sons Y and les quiero daughters. decir que a todos se los quiere revelar, pero no todos quieren ser hijos de Dios. And he wants to reveal it to all, but not all of us want to become Pero si sons usted and daughters. decide ser hijo de Dios, But if you decide to become de son and seguro daughter, Dios le va a revelar quién es su Creador. God is going to reveal who God really is. Y si usted le da el aplauso, déselo al Señor. Y les quiero decir que el Señor traía un plan donde iba a meter ahora la ley, So God had a plan that he was now going o to, los que habían recibido bring la the ley, law. que era su pueblo, and those who received the law were his people. y a los gentiles And the Gentiles, en otra dimensión, in other words, para sacar de los que vivían en la ley, que eran los judíos, so the Jews were the ones who lived in the law, y de los gentiles, and the Gentiles, un material para edificar una casa para él. they were going to give him something to make a house for him. Un material de lo cual no iba a ser una casa como la que hizo Salomón, It wasn't going to be something that what Solomon used to build. ni tampoco iba a ser una casa como la que tenían los dioses paganos And allá. it wasn't going to be like what the temples were made of. Iba a ser una casa, y es una casa que él iba a forjar de ambos pueblos, como dice la escritura, iba a forjar un solo pueblo. And he was going to take both the Jews and the Gentiles and make one. Y ese propósito Dios lo hizo para que nosotros, que somos un material tan frágil, And the purpose of it was, since we are made of fragile material, llegáramos a ser un material tan fuerte que resistiéramos todo tipo de we would tempestades. become something strong, and so that we can fight against anything that comes our way, Todo tipo de situaciones. any type of situations. Pero para eso se requería de que ese material que somos nosotros, But in order for that to happen, we needed something. nosotros reconociéramos que en las manos del Creador de nuestra vida We needed- podemos ser ese material. We needed to recognize that we can only become that material in the hands of our Creator. Y vamos a parafrasear esto porque si lo leemos nos vamos a tardar mucho. O vamos a decirlo en cortas palabras para no ir a tanta escritura. And we're going to make this short so we don't read too many scriptures. En el libro de Efesios In the book of Ephesians, tenemos lo que Dios dice a través de esta palabra, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, it reads that out of these both rompiendo la pared intermedia. El capítulo 2, people, he was going to make one. lo que estaba hablando nuestro hermano Efraín. He was going to tear down that Si usted barrier. tiene tiempo, cuando tenga tiempo, lea del versículo 11 hasta el final. Efesios 2, del capítulo 11 hasta el final. So if you want to read it later, it's Ephesians 2, verse 11 and on. Pero antes de eso, But before that, Dios puso en el capítulo 10 del libro de 1 de so Corintios 1 Corinthians 10, este orden donde definitivo iba a poner lo que era el material para hacer el templo. God was going to give us instructions and the
materials that we were going to need to make this temple. Les voy a decir, si ahorita no se preocupen por apuntar citas, después escuchan otra vez la enseñanza, la So, predica, y if se van a dar cuenta de ello. If you're taking notes, just focus on the word right now. Y aquí vamos a poder mirar que en el capítulo 10, verso 32, Dios especifica solamente 3 diferentes tipos de personas. So in 1 Corinthians 10, it says that God gives Verso us, 32. verse 32, God gives us 3 types of people. Y lo que dice ahí es que ya hemos juzgado a gentiles y a judíos. So God reads that we had already judged Jews and Gentiles Dice, y al pueblo de Dios, and o a la iglesia de in Cristo. God's church. Y les quiero decir que de los gentiles y de los judíos And out of the Gentiles and the Jews, ha hecho una combinación para forjar su cuerpo, que es la iglesia. he had made something strong that it's his body and it's the church. Y esta iglesia no está hecha por manos de ningún ser humano. And this church is not made out of men's hands. Esta iglesia está hecha por manos del Dios Todopoderoso This church en is made cada out of persona the que hands llega a of su God. vida. Una vez más lo digo, esta iglesia que está forjando, el autor de la iglesia This church that God is building, es una iglesia que está formando de gentiles y judíos he's building out of Gentiles and Jews. y está formando un templo que es la And iglesia. he's building a church, and the church is, Les quiero decir que si usted quiere ir a la escritura, va a ir al capítulo 5, verso 23, y va a mirar que la iglesia especifica que es el cuerpo de Cristo. God specifies that church is his body. Si va al libro de Hebreos, capítulo 3, verso 6, le vuelve a repetir que nosotros somos el resultado In the- de esa búsqueda del material para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. In the book of Hebrews, it says that he had found we are what the material that he needs to build his church. Pero estamos diciendo todo esto, ¿saben por qué? Porque es necesario que usted sepa qué tipo de material es. And we are saying all this because I want you guys to know what type of material you are Y en qué posición usted quiere estar. and in what position you want to be. Porque les quiero decir que si hablamos como hablé hace 15 días, Because if we speak like I spoke 15 days ago, los constructores tratan de buscar el mejor material. constructors or engineers try to find the best type of material. Y buscan lo mejor porque saben que ese material que van a usar se requiere que tenga una garantía en el building que van a construir. So they try to find the best material because they're trying to find a good guarantee or for the one that it's going to be built for. Pero les quiero decir que cuando nosotros venimos a Cristo y nos convertimos en el material que tenemos que ser, But when we come to God and we transform into the material that we need to be, nosotros recibimos una garantía de vida eterna en Cristo we Jesús. we received a lifetime warranty. Esto de verdad se convierte en una life guarantee, una vida garantizada en Cristo Jesús. So it becomes a lifetime warranty. Entonces el punto es este. So the point is, Yo no sé si usted alcanza a mirar, pero hoy en día tenemos algunos edificios que son hechos de ladrillos. so I don't know if you can see around us, but we have a lot of buildings made out of Y yo no sé si sepa el proceso de lo que lleva el ladrillo en su hechura. brick. And I don't know if you know what brick is made out of. Les quiero decir que el proceso del ladrillo en su hechura tiene que amasarse el barro, So the process of this, we have to knead the clay. convertirlo de tierra en lodo. We have to be transform from dirt to mud Y or después clay. de convertirlo de tierra en lodo, hacer un molde y formarlo a la medida que lo quiere el que lo está haciendo. And after it becomes clay, we have to mold it into what you want it to be. Pero después que lo hace, tiene que pasar por otro proceso todavía. And then after you get the desired shape, there's another process. Y el otro proceso es que tiene que pasar por el fuego You have to put it through fire. para que se endurezca. That way it can harden. Y ya estando en una condición cocido, And after it goes through the fire and it's cooked, está listo y preparado para tomar lugar en un lugar que va a ser un building o un lugar de edificio. and after it's gone through the fire and hardened,
Now it's time to be placed in a building. Yo no sé si usted se está mirando, pero les quiero decir que nuestro Dios nos llama primero. I don't know if you're getting this, but I'm trying to tell you that God calls us first. Y cuando usted y yo somos llamados, somos conmovidos. And then when you and I are called, we are moved. Nos conmueve nuestra manera de pensar. We think about the way we are living. Nos conmueve nuestra manera de vivir. We think about the way we are living. Nos cambia la manera de ver. It changes the way we see things. Nos cambia la manera de vestir. It changes the way we dress. Nos cambia por completo. It completely changes us, transforms us. Después que nos cambia, después nos quiere pasar por el fuego. A ver si estamos preparados y no volvemos atrás a volver a hacer lo que antes hacíamos. And after we are transformed, He puts us through fire to see if we really love Him and if we don't decide to go back to the things that we were doing before. Esto es pasar una vez más por el fuego. This is what it's called, being put through fire. Cuando alguien es cambiado y después regresa y vuelve a permanecer firme, When someone is changed and goes back to the way they were, se está ganando un lugar en el cuerpo de Cristo. you are now gaining a part in the body of Christ. Se está ganando un lugar en la eternidad con Cristo. You are gaining a place in eternal life with Christ. Está tomando parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. You are taking part of the body of Christ, that it's the church. Y para usted y para mí es un proceso duro. And for me and you, it's a hard process. Pero le quiero decir que vale la pena el But I proceso. wanted to tell you that it's worth it. Porque sabe que no hay mejor vida que la que vive en Cristo Because Jesús. there's no better life than the one you live in Christ. No hay mejor trabajo que pasar que el que pasa en Cristo Jesús. There's no better work that you have to go through than the one you do for Jesus. Tampoco hay nada que disfrutar si no lo pasa en Cristo Jesús. There's nothing that you can enjoy if you don't do it in Jesus Christ. Cuando usted lo pasa en Cristo Jesús vale la pena. When you do it in Jesus Christ, it's worth it. Yo no sé si usted haya volteado a ver y mira el llamado de los apóstoles. I don't know if you have ever looked back and realized the calling of the apostles. Ellos eran judíos. They were Jews. Por lo tanto, ellos se sentían que eran privilegiados de ser judíos. Therefore, they thought that they were privileged. Como hoy en día se sienten muchos, se sienten privilegiados sin ser privilegiados. And just as many of us think we're privileged not being privileged. Digo por qué, porque los judíos, aunque tenían la ley, no se sujetaban a la Because ley. even though they had the law, they didn't really live according to it. Escuche esto, porque tenían la palabra de Dios en su alcance, They had the word of God en out sus in, manos, in their hands, pero no la vivían. but they didn't live it. No era importante para ellos ya. It wasn't important for them anymore. El lugar de adoración le habían hecho ya, le voy a decir que un comercio. So they made something like a store out of the. Dice la palabra de Dios The que le word habían of hecho God. cueva de ladrones. They made it in like a robber's dungeon. Pero tenían la verdad entre ellos. They had the truth among them, Hoy en día usted y yo podemos tener la verdad, and we can have the truth. pero si Today. no la vivimos de nada sirve But if tampoco. we don't live according to it, it's worthless. Podemos estar en Cristo, pero si no le obedecemos a Cristo, de nada nos sirve tampoco. We can be in Jesus Christ, but if we don't obey Jesus Christ, it's worthless. Podemos conocer a Cristo, pero We si can no know nos sometemos a Jesus Christ, Cristo, but we don't estamos submit to perdidos de Him. todas maneras. We are lost without Him. Aleluya. Diga, ouch, si le duele. Pero es algo que es cierto. It's something that it's true. Les quiero decir, muchos estamos en un proceso. I want to say that many of us are going through a process. Esto no quiere decir que usted que todavía no se somete a Cristo en su totalidad. It doesn't mean that you're not submitted to Christ No está en el completely, propósito de Dios. that you're not in His purpose. Le quiero decir que hay una esperanza para usted y para mí. I want to let you know that there's still hope for you and me. La palabra de Dios lo tiene escrito para usted y para mí. The Word of God has it written for you and me. Esa esperanza todavía está a su favor, a mi favor. So hope it's still on our side. Les quiero decir que el proceso de los apóstoles no fue fácil. I want to tell you that the process the apostles had to go through wasn't easy. No se crea que era cualquier persona los apóstoles. Don't think that they were just any kind of people. Eran personas necias como usted y yo. They were stubborn just like you and me.
Y como algunos que conocen a Dios pero no se someten a Dios, And like anybody else who knows the word of God but is not obeying it. han leído la palabra pero no se han percatado que es para obedecerla. They've read the word, but they still don't understand that the word of God is to be obeyed. Los discípulos conocían la palabra pero no estaban dispuestos a vivir en la palabra. The disciples knew the word, but they weren't willing to live for the word. Además, la palabra de Dios nos da testimonio que eran hombres sin letra. And the word of God testifies that they were men who didn't know how to read or write. Por eso dice la palabra de Dios que de lo vil y del menospreciado escogió Dios para avergonzar al elocuente. That's why the word of God says, for those that are worth nothing, he made something precious out of it. Porque donde llega Cristo debe haber cambios. Because where Christ abides, Hallelujah. there should be change. Porque donde llega Cristo, las vidas son transformadas. Where Christ abides, lives are transformed. Y si usted ya conoce la palabra, ahora solamente le falta someterse a la palabra. If you already know the word, the next step is to obey the word. El autor de todas las cosas que era Jesucristo, So the author of all things, that was Jesus Christ. en él están todas las cosas. And in him are all things. Si ustedes leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que cuando Cristo vino a la tierra, And if you read the word of God, you're going to realize that when Jesus Christ came to this earth, él nació a través de una virgen. he was born out of a virgin. Este Dios creador se humanó. This God creator, he became human. Todo lo conocía, Everybody knew about him. pero aún allí en el hogar donde él nació, But even in the home that he was born, les quiero decir que aún tuvo que él compartir y también aprender como ser humano. because he was human, he still had to share and learn. No sé si usted se haya puesto a pensar, pero dice la palabra de Dios que José era carpintero. I don't know if you read the word, but the word says that Joseph, his father, was a carpenter. Ahora les quiero decir que esto nos da a nosotros el privilegio de saber que pues él era un artesano. And that gives us the privilege to know that God, Le gustaba trabajar en la artesanía. he liked to build stuff. He was a crafter. Y si ustedes ponen atención, And if you pay attention, la artesanía tiene sus cualidades, crafting has its qualities, pero tiene sus retos a vencer. but it also has its challenges. Les quiero decir que si llegaban a decirle a José que querían una mesa, And if they came to Joseph and told him that they wanted a table, les quiero decir que José cuando miraba el árbol, when Joseph saw the tree, él ya miraba la mesa hecha acá donde él estaba trabajando. he already thought about the table that he was going to build. Si tenía que hacer una silla, en ese árbol miraba la silla y la mesa. And if he had to build a chair in that tree, he already saw the chair. Ahora les quiero decir que el creador de nuestra vida, And I want to tell you that the creator of our life, del material que hizo el cuerpo que es la iglesia, of the material that he built to make the church, to make the temple that it's the church, de esta combinación de judíos y gentiles, in that combination of Jews and Gentiles, él ya miró la iglesia formada y ya allá en el reino de los cielos en las bodas del Cordero. he already saw the church built. Y la miró porque él vino y pagó y está instruyendo. And he saw it because he came and paid the price. Porque eso es tener visión. Because that's what it's called to have vision. Él no vino a entregar su vida solamente por entregarla, sino vino a entregarla porque sabía que de los judíos y los gentiles iba a salir un pueblo que iba él a reinar entre ellos. He came and died for us, not just to die, but he came to die for us because he knew that he was going to make his body out of the Gentiles and the Jews. Y ese pueblo es su cuerpo, que es la iglesia. And that church is us. Y si usted no lo ve de esa manera, And if you don't see it that way, les quiero decir que debe leer la escritura para que se dé cuenta cuánto amó you must read the scriptures to know that to know how much he loved. la iglesia. Antes de que fuera iglesia ya la amaba. So even before we became a church, he already loved us. A tal grado que la escritura dice que se entregó a sí mismo por ella. And he loved us so much that he gave his life for us. Pero ahora para que nosotros seamos parte de la iglesia, But to become a part of that church, también nos tenemos que entregar a sí mismo por él we y also para have to él, give our lives to him para alabanza y gloria de su nombre. for praise to his name. Como les decía en el capítulo 2,
And in the chapter 2 del libro de Efesios. of the book of Ephesians, El plan de Dios es que todos nos edifiquemos en un fundamento que es el fundamento que corresponde para judíos y gentiles. Capítulo 2 del libro de Efesios. so Ephesians chapter 2, Que todos nos edifiquemos en el fundamento que es para judíos y gentiles. he wants us to be built on a foundation that it's for the Jews and Gentiles. A usted que ya recibió a Cristo, So if you already received Jesus Christ, usted que ya es parte del cuerpo de Cristo, you that is already a part of the body of Christ, para que no se le olvide, está escrito que se acuerde y no se le olvide. it's written that you should always remember so you don't forget. Para los que todavía no entregan su vida a Cristo, For those of you that still have not given your life to Christ, nos hace saber que todavía hay lugar en el cuerpo de Cristo para que sea parte de la let iglesia us de know that Cristo. there's still room for you to be part of the body of Christ. Todos cabemos ahí. Everybody fits in there. Nadie sobra en el cuerpo de Cristo. Nobody is left out. Everybody belongs in the body of Christ. Y dice en el libro de Corintios capítulo 2 verso 11, So 1 Corinthians 2 verse 11. dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Léale hasta ahí, hasta el verso 13. 2:11 al 13 y después vamos a seguir poquito. No, Efesios 2:11 al 13, ¿ok? Perdón. Seguimos mientras que lo encuentra la hermana. ¿Sale? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué quiere decir este verso 14? Lo voy a leer y ahorita vamos a decir qué quiere decir el verso 14. So Ephesians 2:11 reads, Wherefore remember that ye being in the past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Verse 14 says, For he is our peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us. Recuerden lo que hablamos o lo que les dije yo que decía allá en el capítulo 10, verso 32 de 1 Corintios. So remember 1 Corinthians 10:34 said, Yo les dije que ahora Dios ha puesto solamente 3 diferentes tipos de personas. so God had placed 3 different types of people. 3 diferentes tipos de personas y pertenecemos a uno de los 3. And 3 different type of people, and we belong to one of those 3. Pero les quiero hacer saber, But I want you to know, los que están en Cristo, those that are in Christ, dice la palabra de Dios que tienen un lugar en la eternidad. the Word of God says that we have a No lo place digo in yo, the dice la eternity. palabra de Dios que tenemos un lugar en la I eternidad. don't say it. The Word of God says that we now have a place in eternity. Dice que los que estamos en Cristo tenemos nosotros una registración en el libro de la vida. And those of us that are in Jesus Christ, we now have our name registered in the life of book. Pero si Book usted of life, busca sorry. allá en Revelación, no encontramos que los gentiles después tuvieron oportunidad o también que los judíos. Hoy en día judíos y gentiles entramos en este edificio que es el templo de Dios. Nowadays, both Jews and Ephesians belong in the. Por lo tanto, dice la escritura ahí en el verso 32 que yo les estaba parafraseando, dice, no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. No seas tropiezo. Esta parte nos lleva a nosotros a pensar que somos uno de los 3 eventos que se está hablando aquí. So the book of God says, don't be a burden to any of those, the Jews, the Gentiles, and the church.
Y les quiero decir que lo que leyó en el verso 14, And what verse 14 says in Ephesians, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo hizo uno? it says, for he is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of the partition between us. How did he make just one? ¿Cómo hizo uno? Una vez más. How did he make just one? Es a través de su nombre, That is using, or a través del nombre de Jesucristo, todos entramos en ese cuerpo que es el templo de now we Cristo. all can become a part of it. Dele because gracias a of Dios that porque name, usted tiene Jesus. acceso a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero mire lo que dice la Escritura. Verso 25, estamos por terminar porque tenemos un evento por hacer. Aboliendo en su carne las enemistades dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya Verse está. 15 says, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinance, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Y miren lo que dice el verso 16 con atención. And pay attention to what verse 16 says. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? It says, in that he might reconcile both unto God in one body. Matando en ellas las enemistades. Says, having slain in the enmity thereby. Ahora cuando viene alguien al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, When someone comes to the body of Christ, that it's church, sea judío o sea gentil, even if he's Jew or a Gentile, al venir a Cristo Jesús somos uno en Cristo when you Jesús. come to the body of Christ, we become one. A venir a Cristo Jesús, venimos a ser parte del cuerpo de So Cristo when you come Jesús. to Jesus Christ, we are now part of the body of Les of quiero Christ. decir, And I want to tell you, solamente existió un fundamento, there's only one foundation. solamente existió un camino, There's only one way. solamente existe una verdad. There's only one truth. Y esa verdad se encuentra en Jesús. And that truth is found in Él Jesus dijo, Christ. yo soy el camino, la He verdad said, I am the y la light, vida. the way, and the truth. Y nadie viene, dice, And no va. and no one comes. It doesn't say Si no one usted goes. observa, dice, y nadie viene porque Él era el Padre. And if you pay attention, it says, and no one comes Dice, nadie because he was viene the al Padre Father. porque Él era el Padre si no es por mí. And it Por says- mí mismo, dice. And no one comes to the Father if it's not because of me. Seguimos verso 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estabais cerca. It says in verse 17, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Verso 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verse 18, for through him we both have access by one Spirit unto the Father. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verse 19, now therefore ye are no more strangers, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Oh, yo no sé si han entendido esto, pero usted no es cualquier gente. And I don't know if you understood, but you are not just anyone. Ya no es cualquier cosa. You're not just anything. Ya no es un gentil común. You're not a common Gentile. Ahora es parte del cuerpo de You are Cristo, not que a es la part of iglesia. the body of Christ. Pero les quiero decir esto para que sea alguien parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. And I want you to tell you to become a part of the body of Christ. El gentil tuvo que dejar de ser gentil The y Gentile- convertirse en siervo del Dios tunipotente y The poderoso. Gentile had to leave being a Gentile. El judío tuvo que dejar de ser judío y convertirse en un hijo del Dios todopoderoso también. So the Jew had to leave being a Jew to Les become quiero decir que en otras a son palabras, of- daughter las of God. costumbres y tradiciones tuvieron que ponerlas a un lado e ir a tomar lo que Dios tiene en gracia para que usted y yo seamos verdaderos hijos de Dios. They had to leave their traditions on the side to become a part of the body of Christ. Yo no sé si usted alcanza a entender esto, pero el que era mentiroso tuvo que dejar de ser mentiroso. I don't know if you El que era understand that. peleonero tuvo que dejar de ser peleonero.
The one that was a liar had to El que era, stop being a liar. el que era borracho tuvo que dejar de ser borracho. So that one that was a drunk had to leave being a drunk. El que era maldiciente tuvo que dejar de ser maldiciente. So if you said bad words, you had to stop saying bad ¿Y words. qué es lo que originó todo eso al dejar de ser lo que era antes? So what created this? What made you stop being what you were? Ahora Dios lo convierte en un miembro del cuerpo que es la It's iglesia, because God made you a part of the body of Christ. que es Cristo Jesús. And that is Jesus Christ. A Él sea la honra y la gloria por siempre. To him be all the glory. Así dice la Escritura, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una vez más. Verse 19 says, Now therefore you are no more strangers, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Pero ahora para que usted y yo de verdad seamos parte de esos miembros del cuerpo de Cristo, And in order for us to be part of that body of Christ, tenemos que mantenernos en la edificación que está demandada por Dios. we have to keep obeying what the Word of God says. Y Dios dice edificados sobre el fundamento And God says that we have to build over the foundation de apóstoles y of profetas, the apostles and prophets, siendo la principal piedra del ángulo being God the only stone. Jesucristo mismo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y empieza a mirar los resultados de los que se edifican en ese fundamento. And we start seeing the difference of those who are building that foundation. Y dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verse 21 says, In whom all the building framed together growed unto a holy temple in the Lord. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. In whom you are also built together for an habitation of God through the Spirit. Les quiero volver otra vez para atrás cuando edificaron el templo de Salomón. So we want to go back to when they built the temple of El Solomon. propósito era que Dios habitara en ese The templo. purpose was for God to abide in that Pero temple. tenemos en la palabra de Dios que Él no habita en templos hechos de manos de But the Word of God hombres. says that He does not abide in temples made out of men. Pero mire lo que dice la Escritura aquí. But what the Word of God says in this Cuando chapter, usted y yo nos edificamos en el fundamento que Dios demanda que nos edifiquemos, when we are building the foundation that He Nosotros nos- demands us to, nosotros nos convertimos en el verdadero templo de Cristo. we convert into the real temple of Christ. Y es en el lugar donde Él quiere habitar en usted y en mí. And that's where He wants to abide. He wants Y es to en el abide lugar in you donde and Él me. se quiere manifestar en usted y en And He mí. wants to be manifested there in Y you dice and la me. Escritura que nadie puede poner otro fundamento And the Word of God says that no other would put another foundation que el que ya está puesto. than the one that it's already in place. Permítanme otro momentito, solamente les quiero decir esto. Just give me a few more minutes. I want to say something. Si ustedes miran el proceso del convertimiento de Simón Pedro, If you see the transformation of Peter, si ustedes observan, la gente lo tenía a él como un hombre rebelde. people would characterize him being a rebel. Escuchen, porque lo que la gente miraba era un hombre sin letras, sin valores algunos. Because what people saw was like a worthless man Y because tal he vez did not sin know how to read. principios también. And maybe without manners too. Pero ¿sabe qué? Dios cuando lo llamó, But when God called him, Él ya lo miró como una piedra del edificio del templo de Dios. he saw a potential in material that he was going to be built. Él ya lo miró como una parte del fundamento He del saw, templo de he Cristo, saw que es him la as a part of the iglesia. foundation where God was going to build his temple, that is the church. Le cambió hasta el nombre. He even changed his name. Y ese nombre fue de ser Simón, se llamó Pedro, que quiere decir roca o piedra. So his name was Simon, and it was changed to Peter. Peter means rock, Porque esa piedra iba a ser parte del fundamento. because that rock was going to be part of the foundation. No era la principal piedra, porque la principal piedra es Cristo Jesús. It wasn't the main rock and foundation, because we know the main foundation is Jesus Christ. Pero era parte del fundamento. But he was part of that foundation. Ahora yo no sé cómo usted se vea, cómo yo me vea, pero I don't know how a mí you me see interesa yourself. ser parte de ese fundamento. But we should be interested in becoming part of that foundation.
Les quiero decir que Dios me crió para que yo fuera parte del cuerpo de God Cristo. created me to be a part of that foundation and that Y no body ha of hecho Christ. diferencia para usted también. A usted lo creó para que usted fuera parte del And then cuerpo de you were Cristo. created too to be part of that Y temple of si hay Christ. alguien que no es parte del cuerpo de Cristo, aquí está el que convierte And aún if a you- los que no son, a que sean. If you are still not considered, we are here where He can make you a part of that. Pero body para of esto usted Christ. tiene que renunciar a algunas cosas. But you have to let go of yourself. En el libro de Pedro, primera de Pedro, si usted mira el capítulo 2, First no vaya Peter ahorita, nomás chapter 2. escuche. Empezando desde el verso 1, pero aquí hay cosas interesantes para usted y para mí. Lo importante está del 4 al 10. Pero les quiero decir que si usted mira desde el verso 1, aquí dice la palabra de Dios que Pedro mismo le dio revelación de escribir esto por obra del Espíritu Santo, que era Jesucristo mismo. Peter got revelation from the Spirit to write this book. Y aquí se trataba, con esto nos enseña de alguna manera que Pedro era parte de este criterio que él mismo es revelado por Dios. And Peter teaches us that he's also part of what God revealed to us. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ser como niños recién nacidos. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Dice la palabra de Dios que él tenía que dejar de desear lo que deseaba y cambiar sus deseos por la leche que era espiritual, por lo espiritual, por lo que estaba establecido para que él fuera parte del cuerpo de Cristo. Yo lo voy a leer y después ella lo va a leer. Dice, acercarnos a él, piedra viva, no acercarnos a Pedro, acercarnos a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Les quiero decir, ahí voy a parar poquito hasta el verso 5, voy a esperar que ella lea. Y les quiero decir que antes de que ella lea, usted y yo somos parte de un ministerio que usted puede administrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero tiene que administrarlo bajo la palabra de Dios. Amén. Amén, hermana Julie. 1 Peter chapter 2:5 says, "You also are living stones that are built up a spiritual house and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ." Dice la escritura en el verso 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que cayere, dice, el que creyere en él no será avergonzado. 6. Verse 6 says, "Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elected, precious, and that he that believed on him shall not be confounded." Verso 7 dice, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verse 7 says, "Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and the stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumbled at the world, being disobedient, whereunto also they were appointed." Gloria a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo este punto, pero les quiero decir que usted no es cualquier cosa en manos de I'm not Cristo. sure if you're understanding this point, but Usted no es I cualquier wanted to cosa tell you cuando that viene you're a just no Cristo. any other stone. Les quiero decir que cuando usted y yo venimos a Cristo, nos When you- convierte en algo que ni nosotros imaginábamos que íbamos a hacer. When you come to Christ, you are made into something that not even us can imagine. Y dice la escritura que vosotros, si usted está en Cristo y si no está en Cristo, usted también puede ser viniendo a los pies de And the Cristo. Word of God says that if you want to become part of that body,
you must come to him. Y el verso 9 que está ahí dice, y mas vosotros sois linaje escogido. Mire lo que es. Verse 9 says, but you are chosen generation. Yo le hablaba en el otro mensaje que somos tierra, polvo y nada más. So in the previous passage, I read Pero that hemos we sido were un polvo just dirt. escogido por Dios para hacerlo un punto en el edificio del cuerpo de Cristo, que But es la iglesia. we could be dust, but that dust can be used to make the body of Christ. O para que a lo mejor me entienda, parte del cuerpo de Cristo, porque si les digo un punto, va a ser cualquier cosa, no. Hacer parte del cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. So being Es part of the algo body of especial. Christ is just not anything. It's something special. Es un privilegio It's a ser parte del privilege cuerpo de being Cristo. part of the body of Christ. Dice así, siguiendo el verso 9, dice, amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y la otra parte es esencial, porque usted y yo no somos nomás pueblo adquirido por Dios por ser pueblo adquirido por Dios. Es con un propósito y un plan. Amén. Dice, para que anunciáis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verse Ese 9 es el says, propósito, amén. Déselo si es para Dios. Verso 9, léalo, hermano. O ya lo Verse leí. 9 says, but you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should shout forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. 3 versículos más y nos despedimos. El verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo dice, no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay algunos que batallan con esos deseos carnales. Amén. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Léalo, hermana Yuli. So verse 10 says, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be by your good works, which they shall behold glorified God in the day of visitation. Les quiero decir algo. Hay muchos que tal vez están batallando hoy en día con los deseos carnales. And many of us are struggling with fleshly lusts. Pero recuerde, todavía la misericordia está a su favor. But remember that mercy is still on our favor. Todavía su lugar lo tiene Dios ahí, God's- todavía guardándolo para que usted God's cambie. saving your place in that temple. Y aún si usted conoce las cosas de Dios y vive en desobediencia, And if you know already of Christ and are living in disobedience, les quiero invitar a que analicen lo que dice la palabra de Dios. I want you to analyze what the Word of God says. El libro de Gálatas, capítulo 6, y aquí vamos a cerrar. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. The Word of Galatians says, do not fool God, because God cannot be fooled. Todo lo que el hombre sembrare, Everything the man eso mismo va a cegar. seeded, he shall receive. Si usted siembra para la carne y si quiere seguir estudiando, vaya al capítulo 8 del libro de Romanos, allá en su casita. And if you plant fleshly stuff, Dice la palabra de Dios que de la carne va a cosechar corrupción you will y receive muerte. corruption and death. Dice, más del Espíritu va a cosechar But if usted vida eterna if con you Cristo plant in the Jesús. Spirit, you're gonna Usted elija qué quiere cosechar. you're gonna receive eternal life. Usted elija qué parte So now it's up to you. es la que usted quiere ser de las tres que se What do you want to mencionan. become? Puede ser una parte de los judíos si usted incluso se convierte en judaísmo. You could be part of the Jews. Usted puede permanecer siendo gentil si quiere ser You gentil. can keep being a Gentile.
Pero mientras usted no sea parte del cuerpo de Cristo, no tiene ni parte ni suerte en la eternidad. But if you are not part of the body of Christ, you don't have Y a yo no part lo in digo, lo eternal dice la life. Escritura. And I don't say it, the Word of God Él says viene it. por una iglesia llamada de su nombre. He comes for a church Él pagó called por ella. of His name. Y He dice paid que for viene her. por esa iglesia porque Él la ha limpiado y es sin mancha ni arruga, And He's coming for that porque church Él la because He hizo had libre del cleansed pecado. it. He had made Capítulo 5 del her libro de free of Efesios. sin. Del verso 21 hasta el final usted lo va a encontrar allí. Y esto es lo que Dios quiere, que usted y yo God wants us, for you and me, de verdad vengamos a los pies de Cristo. to come to His feet. Y si no somos nosotros parte del edificio del cuerpo de And Cristo, if we are not part of that building of the temple of God, dice nuestro Dios que Él es grande para derramar de su misericordia, He is great to pour mercy upon us. poderoso para convertirnos. He is merciful and He's powerful to be Y dice transform que Él no us. rechaza un corazón contrito y humillado. And if you come to Him humbly, He will not reject you. Solamente venga a Cristo. Just let God. Pero antes de que pasen al altar tenemos un evento. Before you come to the altar, Y después los vamos a there's invitar a todos al altar. something that's gonna Y les quiero take decir place. que esto que usted y yo vamos a hacer aquí en el altar, que sea con el propósito de agradar a Dios. And whatever we do here in the altar, that's going to be for the. Nosotros Let's no, do it to please God. nosotros no podemos engañar a Dios. We can't fool God. Tal vez usted haya engañado a muchas personas, Maybe you fooled other people, pero les quiero decir que a Dios nunca lo va a poder but engañar. let me tell you that God can never be fooled. Tal vez usted pueda hacerse pasar por una buena persona delante de muchas personas, And you can pretend to be a nice person, pero aún con ser buena persona con las personas no implica que usted alcance la gracia de Dios but y even vive en if you're a good desobediencia. person, doesn't mean that you are, receive Para alcanzar eternal life. la gracia de Dios necesita usted entrar en obediencia a Dios. In order to receive eternal life, you have Necesito to yo live entrar en an obedient obediencia a life Dios para alcanzar la bendición de Dios. to receive His blessing. Amén. Vamos a parar y vamos a invitar a nuestro hermano